Muy buenos días, estimados alumnos. Muy buenos días a todos. Por instrucciones de rectoría, como ustedes ya se habrán enterado y por los que están acá asistiendo, vamos a tener clases en la modalidad de teledocencia por el día de hoy día, lunes y mañana. Por favor, me confirman si están recibiendo la señal, la imagen de la presentación y el audio en este momento para que comencemos con la sesión. ¿Alguna confirmación, por favor? Muchas gracias, Florencia, Carlos, Constanza. En la, bueno, además les recuerdo que, de acuerdo a las instrucciones de rectoría, las clases serán en teledocencia, no habrá asistencia el día de hoy y de mañana por razones obvias, y las clases serán grabadas, así que se les enviará el link de la clase a todos los estudiantes por la clase de hoy día lunes y las clases del día de mañana martes. Bueno, como ustedes recordarán, en la última clase que tuvimos antes de este mini receso el día viernes, que probablemente tampoco habríamos tenido clases por el desastre climático que tuvimos estos últimos días, estábamos viendo el tema del equilibrio de mercado. Habíamos visto que en una condición de mercado competitivo, el óptimo social desde el punto de vista de la eficiencia de Pareto se da cuando la oferta iguala la demanda. Y en ese caso habíamos hecho la introducción del concepto del excedente social, el excedente del productor y el excedente del consumidor como una medida de el bienestar. Y veíamos que el máximo nivel de excedente, es decir, el máximo nivel de eficiencia y bienestar se producía en un mercado competitivo cuando se igualaba la oferta con la demanda. Lo que vamos a ver en esta sesión, en las próximas sesiones, vamos a ver qué pasa cuando no se cumple ese equilibrio en que la oferta iguala a la demanda por algún tipo de distorsión en el mercado. Y esas distorsiones se pueden producir o bien por alguna medida regulatoria del Estado que impide que el mercado por sí solo alcance el equilibrio, o por alguna razón estructural que en realidad lo que hace es que el mercado no se puede comportar como un mercado de competencia perfecta. Entonces, en todos esos casos estamos ante una falta de eficiencia de mercado, por lo tanto no vamos a alcanzar el óptimo, y cuando no se alcanza el óptimo en forma natural, se justifica una cierta intervención del Estado para tratar de regular de manera de mejorar la eficiencia de equilibrio, pero también ocurre que cuando hay alguna intervención del Estado en un mercado que sí es eficiente, entonces lo que ocurre es que si el mercado ya es eficiente, evidentemente no se puede mejorar lo que está en el óptimo. Y lo que ocurre es que, dado que estamos en el óptimo, cualquier distorsión con respecto al óptimo lo que va a producir es una pérdida social. Entonces son varios los factores que pueden producir este tipo de pérdidas. Estamos hablando de los impuestos, los subsidios, regulación de precios, o bien fallas estructurales de mercado que impiden que el mercado se comporte en forma competitiva. Recuerden que una de las condiciones que poníamos es que los productos tenían que ser homogéneos. Otra de las condiciones importantes es que hubiera una cantidad suficientemente grande de agentes económicos, tanto compradores como vendedores, y adicionalmente que ninguno de estos agentes económicos tenga un poder de mercado, es decir, en otras palabras simples, que ningún agente de mercado, ya sea un comprador o un vendedor, tenga un tamaño significativamente grande que le permita ejercer algún tipo de poder sobre el mercado.
Lo que vamos a ver en la sesión de hoy día, en particular, es lo que se denomina el control de precios. Todos nosotros sabemos que en un modelo de competitivo y en particular en un modelo de competencia perfecta, los precios se encuentran en el punto de equilibrio donde la oferta iguala a la demanda, que es lo que vimos en la última sesión. También en esa sesión, cuando hablábamos del excedente social del productor y el consumidor, veíamos que cuando se genera y se produce ese equilibrio, se maximiza el bienestar social. Alguien me pregunta acá si está compartiendo pantalla. ¿Están todos viendo la imagen de la presentación que dice control de precios? Si me confirman, por favor. Ah, perfecto. Ok, seguimos. Entonces estábamos hablando de lo que vamos a ver en la sesión de hoy día, es lo que se conoce como el control de precios. Y aquí surge un concepto que utilizaba un conocido profesor de economía de la Universidad Católica, el profesor Ernesto Fontaine, y hablaba de este concepto que le llamaba los precios mentirosos. ¿Alguien tiene alguna idea a qué se le podría llamar, a qué se habrá referido el profesor Fontaine cuando hablaba de un precio mentiroso? ¿A quién le suena dame lo primero que se le venga a la cabeza, sí? Si alguien en economía le habla de un precio mentiroso, ¿qué podrá ser un precio mentiroso? ¿A qué se puede parecer? Fernanda Sandoval dice un precio inventado. Carlos dice está sobre o infravalorado. Entonces, tanto lo que dice Fernanda como lo que dice su compañero Carlos eh, se refiere a si hablamos de inventado, sobrevalorado o infravalorado, significa que no está reflejando el equilibrio que nosotros esperaríamos de mercado. Entonces, cuando hablamos de miente, estamos hablando de que miente en relación a que no nos indica, no nos da la información de cuál es el real equilibrio del mercado. Entonces, un precio que puede estar muy por sobre lo que nosotros consideramos que es el valor económico o muy por debajo de lo que es el valor económico. Ahora, el concepto de precio económico a veces se confunde con lo que nosotros denominamos el precio que nosotros denominamos a veces justo, que puede ser un concepto bastante relativo y subjetivo. Por ejemplo, cuando una persona vende un artículo personal, supongamos que vende un automóvil, compró ese automóvil 0 kilómetros, lo ha tenido durante 10 años, no ha tenido nunca una falla, se ha preocupado permanentemente de hacerle el mantenimiento que corresponde, el auto está impecable y al momento de venderlo después de 10 años de uso, probablemente considera que su auto tiene un valor muy elevado y a lo mejor puede tener muchos recuerdos asociados a viajes de, no sé, de vacaciones en ese automóvil y vende ese auto y dice, este auto vale 10 millones de pesos. Pero ocurre que los autos con 10 años de ese modelo se venden en 7 millones de pesos. Entonces nadie le va a ofrecer los 10. Y él dice, no, pero es que este auto no vale 7, vale 10 millones de pesos. Él dice que el precio justo, el precio real, el precio al que debiera venderse este automóvil es 10 millones.
pero los autos que tienen 10 años normalmente no están en tan buenas condiciones y la gente no quiere comprar un auto de 10 años, quiere comprar un auto más nuevo y se compra un auto de 10 años, dice te voy a ofrecer 7, no te voy a ofrecer 10. Entonces, por eso, no necesariamente el precio económico, el precio justo es el precio que realmente corresponde. Hay un cierto grado de subjetividad. Pero en términos de equilibrio económico, nosotros vamos a ver que hay precios que generan una distorsión con respecto al equilibrio económico esperado y es lo que vamos a ver en los ejemplos a continuación. Vamos a borrar acá. Cuando uno habla de regulación de precios, se está refiriendo a un precio máximo, pero también a un precio mínimo. Normalmente la regulación de precios no se refiere exactamente a decirle a una empresa, usted tiene que cobrar tal cantidad de dinero, sino que de poner una limitación. Y de hecho, la regulación más común es el precio máximo, es decir, se le dice a las empresas, usted no puede cobrar un precio por sobre tal tarifa máxima. Ahora, por razones obvias, cuando te ponen un precio máximo, evidentemente las empresas se acogen a ese precio máximo y cobran el precio máximo. ¿Para qué van a cobrar menos? Pero también existen regulaciones de precio mínimo. Es bastante menos común, pero ocurre. El precio máximo pretende proteger al consumidor de que no le cobren un precio demasiado elevado, pero el precio mínimo está hecho para proteger al consumidor, o sea, perdón, para proteger al comprador en en, en este caso cuando ocurre un desequilibrio. Por poner un ejemplo muy común donde ocurre esta situación de desequilibrio entre comprador y vendedor, que requiere una regulación de precio mínimo en el mercado agrícola. Supongamos una empresa que se dedica a producir salsa de tomate. Entonces requiere comprar al por mayor tomates. Y muchas veces van a llegar pequeños productores con un par de cajones de tomates, pero el poder de negociación entre esta gigantesca empresa productora de salsa de tomate versus un pequeño productor que llega con un par de cajones es bastante desequilibrado. Lo mismo pasa en el caso de un productor de vino que compra uva a pequeños productores y también una viña gigantesca que exporta millones de dólares y llegan unos productores de uva con unas cuantas docenas de cajones de uva, también hay un desequilibrio en términos de negociación. Entonces, en ese caso, lo que podría ocurrir es que el precio que se ofrezca para comprar sea excesivamente bajo. Entonces, por eso se habla de poner un precio mínimo de referencia para proteger, en este caso, al que está ofreciendo su producto. Y en particular, donde se da esta situación es en el mercado laboral. Entonces, en el mercado laboral existe un precio mínimo. ¿Qué nombre le damos a ese precio mínimo que existe en todas partes del mundo? El salario mínimo legal o sueldo mínimo legal. ¿Por qué creen ustedes que existe un salario mínimo legal o un sueldo mínimo legal? ¿Cuál sería la justificación para que exista este salario mínimo? ¿Por qué no dejamos que simplemente se ajuste según equilibrio de mercado? ¿Alguien tiene alguna idea, sospecha o inventen lo que sea? ¿Cuál creen que podría ser una razón o algo que se les venga a la cabeza de por qué en la ley existe un salario mínimo legal y de hecho existe probablemente en todos los países del mundo? ¿Por qué no dejamos que simplemente el mercado regule los salarios y eliminamos el salario mínimo?
O dicho de otra manera, ¿qué creen que podría pasar si es que se elimina el salario mínimo legal? Fernanda dice por el costo de la vida, evidentemente que influye, uno esperaría que el salario cubra el costo de la vida de un trabajador. Constanza dice para que sea un sueldo justo. Y ahí nuevamente volvemos al tema anterior de la subjetividad. A todos nos gustaría que sea un sueldo justo, pero es difícil definir qué es lo que es un sueldo justo. Ahora, si lo vemos en términos de negociación, ¿qué tipo de equilibrio de negociación existe entre un trabajador eh, que solicita trabajo en una empresa versus la empresa? ¿Cómo creen ustedes que sería eh, cómo creen ustedes que sería ese equilibrio? ¿Alguien no sospecha? En el fondo lo que estoy preguntando es, ¿cuál creen ustedes que es la razón de equilibrio de poder de negociación entre un trabajador promedio y una empresa promedio? Tírenme sus impresiones, sospechas. Y si no saben, inventen. Acuérdense que estamos en clase, así que aquí pueden inventar todo lo que quieran. Después, cuando les toque la prueba, los inventos serán severamente castigados. José dice la cantidad de personas involucradas. Ahí nace claramente una fuente de desequilibrio entre un trabajador que negocia individualmente frente a una empresa. Supongamos que esa empresa representa un grupo de 50 trabajadores, 200 trabajadores, 1000 trabajadores. Por lo tanto, hay un evidente e importante desequilibrio a favor de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica y que ustedes lo conocen y lo ven? ¿Qué es lo que puede hacer y de hecho hacen los trabajadores para hacer un equilibrio entre la negociación del trabajador versus la negociación con la empresa para equilibrar este poder? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica para generar un cierto equilibrio en términos de la negociación, al menos la negociación de las condiciones de salario? Cosas que ustedes ven, conocen, salen en las noticias y todos los amigos, parientes que trabajen se lo pueden haber comentado, o si ustedes mismos trabajan, lo pueden haber visto también. ¿Qué es lo que hace el trabajador entonces para eh, volver a una cierta condición de equilibrio entre el trabajador y la empresa? Donde la empresa inicialmente tiene un poder de negociación mucho más fuerte que, evidentemente, que el trabajador individual. ¿Qué es lo que hace ese trabajador? ¿Se podrían agrupar una serie de trabajadores para negociar en conjunto con la empresa? ¿Eso existe? ¿Se puede hacer? ¿Se hace? ¿Lo han visto? ¿Qué nombre recibe eso? Fernanda dice que sí. Y tiene un nombre esta agrupación, los sindicatos, efectivamente.
Un sindicato es una agrupación de trabajadores que al ir a negociar en grupo, por eso se llama negociación colectiva, equilibran el poder de negociación con la empresa. Y todo esto además está regulado por ley. Todo este proceso se llama la negociación colectiva y está absolutamente regulado por ley y de esa forma se produce una suerte de equilibrio entre la empresa y el sindicato. Ahora, a veces se pierde un poco de fuerza porque, en primer lugar, no es obligación afiliarse a un sindicato. Por lo tanto, una empresa podría tener 100 trabajadores y un sindicato con 10 personas. No hay ninguna obligación de afiliarse a un sindicato. O también ocurre que una empresa podría tener 100 trabajadores y las 100 trabajadores están sindicalizados, pero en 10 sindicatos distintos y cada sindicato tiene 10 trabajadores, que no es lo mismo que tener un sindicato de 100 personas. Obviamente tiene mucho más fuerza un sindicato grande que 10 sindicatos pequeños. Entre paréntesis, ¿ustedes saben cuál es el sindicato más grande de Chile? ¿Alguien tiene alguna? Es una empresa muy conocida en todo caso. ¿Alguien tiene alguna sospecha de cuál es el sindicato más grande de Chile? ¿Número de personas? Curiosamente, no es Codelco. Si bien Codelco es la empresa más grande de Chile, justamente ocurre lo que acabo de mencionar. Codelco tiene muchos sindicatos. Tiene sindicatos de ingenieros, sindicatos de operarios, sindicatos de supervisores, entonces están muy repartidos. Entonces tiene muchos trabajadores sindicalizados, pero han formado distintos sindicatos. Pero hay una empresa que también es muy grande, que tiene un solo sindicato para todos sus trabajadores. Aquí mencionan Líder o Falabella, que evidentemente son empresas muy grandes. La empresa que tiene el sindicato por lejos más grande de Chile es el Banco del Estado. ¿Y cuál es la diferencia con las otras que ustedes mencionan? Es que el Banco del Estado tiene un solo sindicato. Todos los trabajadores, desde el último portero y trabajador del aseo hasta el gerente, no todos, les voy a explicar por qué, están metidos en el sindicato que es uno solo. ¿Por qué digo no todos los gerentes? Porque los gerentes de cierto nivel hacia arriba, que tienen lo que se llama poder de firma, por definición no pueden pertenecer a un sindicato porque cuando comienza el proceso de negociación colectiva, todos estos gerentes que se llaman apoderados de la empresa son los que tienen poder de decisión porque tienen autorización para firmar papeles por la empresa, son los que van a representar a la empresa en la negociación colectiva y por lo tanto no pueden formar parte del equipo de negociador de la empresa y al mismo tiempo formar parte del sindicato. Pero el caso de Banco del Estado, no me acuerdo el número, pero no sé si son 7, 8 o 9.000 personas el sindicato, por lejos el sindicato más grande que hay en Chile. Bueno, veamos qué es lo que pasa en este caso de el salario mínimo. En el caso de la oferta y demanda del trabajo, la oferta de trabajo somos nosotros mismos que ofrecemos nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestras horas, es lo que está representado en este gráfico acá en color azul, la oferta de trabajo. Y quienes demandan trabajo son las empresas, que está reflejado en este caso en color rojo. Entonces, si el mercado del trabajo fuera competitivo, que no lo es, por este desequilibrio de negociación que acabamos de comentar, encontraríamos el equilibrio en el punto donde la oferta se cruza con la demanda. Pero eso no ocurre. Y no solamente no ocurre si es que no existiera regulación,
sino que además como el poder de las empresas es superior al poder de negociación de los trabajadores, normalmente lo que uno esperaría es un salario de equilibrio que esté por debajo del equilibrio y por lo tanto eso sería evidentemente perjudicial desde el punto de vista ético, valórico y para el costo de la vida para los trabajadores. Entonces la autoridad económica dice, tenemos que colocar un salario mínimo que cubra esa diferencia. Entonces de aquí es que se coloca un salario mínimo que está a este nivel. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El salario mínimo obviamente tiene una buena intención que es proteger al trabajador de un desequilibrio que se produce por el mayor poder de negociación de las empresas, que significaría imponer un sueldo, un precio mentiroso en el sentido que esté artificialmente bajo, pero si es que nos vamos al otro extremo y este salario mínimo está muy por sobre el equilibrio, se va a producir una situación de un exceso de oferta. Es decir, a ese salario exageradamente alto, en términos comparativos con el salario de equilibrio, va a haber muchos trabajadores que están dispuestos a trabajar, pero habrá menos empresas que estén dispuestos a contratar a ese precio. Entonces, lo que se va a producir en ese equilibrio, lo vamos a ver acá, es que finalmente esta es el equilibrio que se va a producir en términos de número de personas contratadas. Y por supuesto, esto para los trabajadores puede ser muy beneficioso. Entonces vemos que efectivamente este salario es beneficioso para los trabajadores, pero ojo, es beneficioso para los trabajadores que están trabajando, pero es altamente perjudicial para los que ya estaban cesantes y también es perjudicial para los que eventualmente puedan perder su trabajo, porque se genera un desempleo mayor a lo normal. Y sumando y restando, se va a producir una pérdida de equilibrio que se refleja acá en este triángulo en color violeta, que es una pérdida social. ¿Y por qué se produce esta pérdida social? Bueno, principalmente porque un salario de equilibrio muy elevado, en términos de sueldo mínimo, produce desempleo. Y por lo tanto, claro, los trabajadores que sí están contratados se van a ver tremendamente beneficiados, pero va a haber una pérdida social porque hay muchos trabajadores cuyo ingreso va a ser cero. Entonces, a esos trabajadores, ¿en qué les impacta que el salario mínimo suba? Términos positivos en nada. Si están desempleados, su sueldo es cero y ellos estarían dispuestos, obviamente, a trabajar por un ingreso menor, que siempre va a ser mejor que estar ganando un ingreso igual a cero. Entonces, ¿un salario mínimo es socialmente deseable en términos generales? Sí. Lo que no es tan deseable es que ese salario mínimo esté muy alejado del punto de equilibrio. Podríamos decir que en este momento nuestro salario mínimo está alejado del punto de equilibrio. Con toda seguridad, sí. ¿Por qué? Porque en este momento el desempleo está rozando el 10%, siendo que en condiciones de sana economía el nivel de desempleo deberá oscilar entre un 5 como máximo, un 6%, como ocurrió hace ya bastantes años anteriores. Cuando ya estamos rozando el 10%, quiere decir que tenemos al menos un 4% de desempleo adicional por sobre el equilibrio.
Y recordemos en Chile que cada punto de desempleo significa aproximadamente 100.000 personas sin trabajo. Es decir, en este momento, por la condición de desequilibrio que tenemos aproximadamente unas 400.000 personas sin trabajo. Ahora, si uno le pregunta a esas personas, ¿les gustaría que les subieran el sueldo mínimo? Probablemente van a decir, no, yo preferiría que el sueldo mínimo lo bajaran y yo poder trabajar en vez de que lo subieran y eh, disminuyen mis posibilidades de trabajar. Bueno, además que no es solamente el efecto del salario mínimo, son tres efectos que se suman simultáneamente. Tenemos el alza importante que ha tenido el salario mínimo en los años recientes. A eso se le suma la reducción de las horas semanales, lo que se llama el proyecto de las 40 horas, es decir, sube el salario mínimo por un lado, disminuye la cantidad de horas obligatorias como máximo al trabajador y adicionalmente con la reforma previsional, el aporte del trabajador como descuento provisional por cuenta del empleador también aumenta. Entonces tenemos tres efectos que hacen que en la práctica este salario mínimo sube porque el salario mínimo se aumentó por ley, se redujo por ley el número de horas semanales y se aumentó por ley el aporte del empleador a las cotizaciones previsionales. ¿Estamos en desequilibrio? Claramente sí. Estemos cercanos al 10% y no es algo reciente, llevamos ya un par de años en esta situación de desequilibrio, así que claramente eso es un hecho objetivo de la causa. Vamos a borrar acá. Entonces, ¿qué significa un precio mínimo elevado en términos de este ejemplo del salario mínimo? Aumenta el número de personas que buscan empleo, obviamente aumenta, pero al mismo tiempo la cantidad de empleos que se ofrecen, que busca la empresa, es menor. Entonces, aumenta la brecha entre las personas que buscan empleo y los empleos que se ofrecen. ¿Y eso qué significa? Un mayor desempleo, que es lo que estamos viendo en los años recientes, en que pasamos lentamente desde el 6% al 7, al 8, al 9, y ahora ya estamos llegando al 9%. Hay un beneficio, por cierto, hay un beneficio, pero ¿para quién? Para las personas que efectivamente están contratadas trabajando en este momento, pero hay un costo social por el aumento del desempleo, que hay personas cuyo ingreso en este momento es cero. Ahora tenemos que tener claro que la discusión sobre el salario mínimo, el sueldo mínimo, no es algo que se pueda llevar únicamente de- a través de los números. El tema es bastante más complejo que eso porque hay un aspecto ético, valórico, social. Uno podría, de hecho, hay corrientes económicas más extremas que dicen que lo mejor sería no tener ningún tipo de regulación económica sobre el empleo y hacer que el empleo se ajuste automáticamente en condiciones de mercado, pero eso en la práctica, lo más probable es que resulte en un sueldo mínimo muy por debajo de las necesidades económicas en términos de costo de la vida, como algunos de ustedes mencionó hace un momento, para cubrir las necesidades de un trabajador. Por eso que se hace evidente algún tipo de regulación y por eso que todos los años cuando se discute la actualización del salario mínimo, se generan grandes discusiones porque se mezclan argumentos técnicos, económicos, con argumentos sociales, valóricos y emocionales. Entonces, la discusión no es fácil y no existe una receta óptima para esto. Así como existe el precio mínimo, que en realidad es poco común, lo que sí es bastante más común es el precio máximo. El precio máximo es lo que nosotros vemos vamos a anotar acá, el precio de la energía eléctrica,
transporte público, el agua potable, pero me llamó acá la telefonía fija, el gas de cañería. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de los pocos servicios que suelen estar regulados en términos de precio máximo. Servicios que nosotros utilizamos todos los días, la luz eléctrica, el transporte urbano eh, público, el agua potable. También podríamos agregar el peaje de las carreteras, el tag de las autopistas urbanas, pero coloqué acá, entre comillas, la telefonía fija y el gas de cañería. ¿Alguien sabe lo que es una telefonía fija? Ustedes son muy pequeños, así que quizás ni siquiera saben lo que es eso, pero ¿alguien me podría decir qué es lo que es la telefonía fija? Todos ustedes que son de los tiempos del teléfono celular, antes existía algo que se llamaba telefonía fija. ¿Alguien me podría decir qué es lo que es eso? El teléfono por cable, efectivamente, algo que ya está cada vez menos utilizado. ¿Alguno de ustedes tiene un teléfono fijo en su casa? Eso es algo que se ve cada vez menos ya. Fernanda dice, tenía, ya no. Bueno, yo creo que muchos de nosotros hace 10, 15 o 20 años teníamos algún teléfono fijo. Yo creo que la última vez que tuve un teléfono fijo en mi casa debe haber sido hace como 15 años atrás y ni siquiera lo pedí ese teléfono. Hice un contrato de servicio de internet y me instalaron un teléfono en la casa que yo ni siquiera había pedido y que tampoco lo utilicé. Bueno, pero resulta que antes de que existieran los teléfonos celulares que hoy día todos tenemos, la única forma de comunicarse era el teléfono fijo y por lo tanto era un monopolio natural y el Estado regulaba, bueno, digo regulaba en pasado porque hasta el día de hoy regula, pero igual hoy día no le importa a nadie porque casi nadie tiene estos teléfonos ya, regulaba el costo del servicio por minuto de la llamada telefónica. No había regulación en términos de las llamadas internacionales. ¿Te tiene una sospecha cuánto costaba, estamos hablando de principios de los años 90, hace 30 años atrás, un minuto de llamada telefónica a larga distancia, por ejemplo, a Estados Unidos? Tienes un número cualquiera para ver si andan cerca. ¿Cuánto costaría una llamada de un minuto larga distancia a Estados Unidos por un teléfono fijo? A ver, quién anda cerca? Tienen un número cualquiera. 50 pesos, wow. No, bastante más que eso. Tiene una cifra más alta, más alta. 1.000 pesos, dice José Vázquez. Sí, efectivamente era más o menos de números redondos del orden de 1.000 pesos el minuto, lo que salió una llamada a larga distancia a Estados Unidos o Europa. Y hoy día si quieren hacer una llamada a larga distancia, ¿cuánto les sale el minuto de esta llamada a través de sus teléfonos celulares? Si quisieran llamar a Estados Unidos, Europa
¿Cuánto les puede salir una llamada telefónica por minuto? Constancia, ese por WhatsApp es gratis, efectivamente. Tenemos llamadas por internet gratis de larga distancia, es decir, hace un tiempo atrás nos salía 1.000 pesos, ahora sale absolutamente gratis. Entonces, por eso es que puse ahí entre comillas la fijación, porque si bien se mantiene la regulación de precios para la telefonía fija, la verdad es que está un poquito obsoleto porque hoy día la telefonía fija no le importa a nadie, si ya casi nadie la usa. Y en el gas de cañería lo puse entre comillas, no porque no exista, sino porque es una regulación indirecta. ¿Qué significa indirecta? Quiere decir que en el caso de la energía eléctrica, en el caso del agua potable, la autoridad económica le dice a la empresa distribuidora, este es el precio máximo que puede cobrar por el kilowatt hora de energía eléctrica, este es el precio máximo que puede cobrar por el litro de agua, pero en el caso del gas de cañería es indirecto porque no le dice el precio que tiene que cobrar por el metro cúbico de gas, sino que lo que le dice es la utilidad máxima económica que puede tener en el año. Por lo tanto, si cobra un precio demasiado alto, va a tener utilidades muy altas y va a exceder ese máximo en utilidad. Entonces, la misma empresa en forma interna tiene que hacer sus cuentas de qué precio tiene que cobrar por el gas de cañería para no exceder ese nivel máximo de ganancias. Vamos a ver entonces un ejemplo acá. Esto acá. Entonces, la situación es parecida al gráfico anterior, pero la diferencia es que el precio regulado, en este caso, es un precio que está por debajo del precio de equilibrio. Entonces, este es el precio máximo, está acá hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre nuevamente? Si es que el precio regulado está muy por debajo del precio de equilibrio, se va a convertir en un precio que es muy atractivo. ¿Para quién? Para los consumidores. Los consumidores van a decir, oye, esto es súper barato, yo quiero comprar más unidades, pero los productores no están dispuestos a ofrecer, a producir, a vender y distribuir a ese precio, y por lo tanto son más los que quieren comprar que los que están dispuestos a vender, y lo que se va a producir es la situación inversa al caso anterior. Aquí se va a producir una escasez, es decir, va a haber consumidores que quieren comprar, pero no van a tener nada para comprar. Entonces, nuevamente vamos a tener una situación de pérdida social. Vamos a reflejarlo esto en el gráfico. Entonces, esta es la situación ahora para los consumidores. Entonces, los consumidores, como podemos ver en esta figura en el área de color rojo, se ven fuertemente favorecidos, pero veamos qué pasa con los productores. Los productores quedan acá en su mínima expresión, acá abajo, y esto finalmente genera una escasez, es decir, hay muchos consumidores que no pueden comprar, por lo tanto se va a producir nuevamente, igual que en el caso anterior, una pérdida social, pero por una razón inversa. En el caso anterior la pérdida social es porque el precio era excesivamente alto en términos del equilibrio y por lo tanto los consumidores no tenían dinero para comprar. Acá la situación es inversa, se trata de un precio que es excesivamente bajo y por lo tanto los productores no están dispuestos a vender a este precio. Entonces nuevamente se genera una pérdida social que se refleja en este triángulo de color violeta, y al igual que en el caso anterior, la pérdida va a ser más grande mientras mayor sea el diferencial entre el precio de equilibrio y el precio regulado por el Estado. Es decir, en ambos casos, si el precio mínimo es demasiado elevado o
el precio máximo es demasiado bajo. Mientras mayor sea este diferencial entre el precio regulado por el Estado y el precio de equilibrio competitivo, mayor va a ser la pérdida que se refleja en ambos casos en este triángulo de color morado violeta que vemos acá, que representa la pérdida social. Y en el fondo, por dos razones distintas, significa que hay consumidores que quedan fuera del mercado. En un caso por un precio excesivamente alto y en otro caso por una oferta excesivamente baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un precio máximo? Antes del precio máximo, si nosotros suponemos que hay un equilibrio de mercado, se iguala la oferta con la demanda y en el caso de un mercado, si efectivamente es competitivo, tendríamos una maximización del bienestar social. El perfecto equilibrio y maximiza la eficiencia de Pareto. Se ocupan todos los recursos disponibles, todos contentos. Pero cuando tenemos una intervención a través de un precio máximo que está muy por debajo del equilibrio o el equilibrio teórico, aumenta la demanda esperada, es decir, muchas personas quisieran consumir más, pero aumenta la oferta y eso va a producir una escasez. Hay una diferencia a ese nivel de precio muy grande entre lo que los consumidores quieren comprar y lo que los productores están dispuestos a ofrecer. Y si finalmente hay una escasez, no todos los consumidores logran comprar y consumir lo que ellos estaban esperando, se va a producir una pérdida social. Por lo tanto, no es una situación deseable. Entonces, efectivamente, hay consumidores que están mejor, sí, es cierto, pero esos son los consumidores que lograron acceder al bien, al producto, al servicio. Pero hay otros que quedaron en malas condiciones porque no lograron conseguir el producto. Los productores claramente están peor. Bueno, y sumando y restando en términos netos se produce una pérdida social. Por lo tanto, hay un beneficio para algunos, hay pérdida para otros porque no consiguen acceder al producto. Y en términos netos hay una pérdida de eficiencia, una pérdida de bienestar social. Entonces, resumiendo acá, si estamos en un mercado donde hay un equilibrio de oferta y demanda, ¿qué es lo mejor que podría hacer el Estado? Lo mejor que podría hacer el Estado en un equilibrio de competencia perfecta es hacer nada. Ahora bien, ¿por qué el Estado interviene? Bueno, porque muchas veces no tenemos un equilibrio de competencia perfecta. Entonces, la mayoría de las veces, como no existe un equilibrio de competencia perfecta, no estamos en el óptimo social, no hay eficiencia de Pareto y por lo tanto el Estado lo que pretende es corregir esa falla de mercado para llevarlos al óptimo social. Pero también hay veces que se llega a alguna regulación simplemente por un lobby, por una presión política. Entonces hay un grupo, y esto se da más por el lado de los productores, que dicen queremos una protección a la producción nuestra y por lo tanto imponen un precio mínimo elevado que efectivamente protege la oferta, pero perjudica a los consumidores. Entonces, viendo en resumen cómo se vería esto, si tenemos un precio máximo que está por acá arriba, si está muy alejado del precio de equilibrio, va a generar que haya un exceso de oferta, pero finalmente la demanda va a ser mucho menor y se va a generar una limitación. Por otro lado, si es que el precio de regulado está muy
por debajo del equilibrio, se va a generar en este caso un exceso de demanda y un déficit de oferta, pero en ambos casos lo que se va a generar, lo voy a mostrar acá en el gráfico, es un equilibrio que viene dado por un nivel de consumo en unidades físicas que es mucho menor que la cantidad de equilibrio que se haría en un mercado competitivo. Y en último término, ya sea por un precio máximo muy alto, o sea, perdón, muy bajo, o un precio mínimo muy elevado en este caso, en ambos casos vamos a terminar en la misma situación, es decir, una, una pérdida social, que es lo que se refleja en este caso acá. Entonces, en conclusión, si partimos de un equilibrio de competencia perfecta, ya estamos en el óptimo social, no habría que hacer nada, no habría intervención. Y si es que nuestra intervención significa poner un precio mínimo muy por arriba, un precio máximo muy por abajo, esto en ambos casos va a generar una pérdida social, por lo tanto, la medida desde el punto de vista de eficiencia no es buena. Y vamos a terminar viendo un sencillo ejemplo numérico. Vamos a borrar esto que está acá. El ejemplo dice lo siguiente: un economista realiza un estudio de mercado de las poleras con filtro UV de una cierta marca deportiva y obtiene las siguientes funciones para la demanda y oferta en miles. El Q de la demanda, 10 menos P; el Q de la oferta, P menos 2. El gobierno, para promover el uso de estas poleras, impone un precio máximo a este producto de 5 pesos. Calcule los nuevos excedentes, responda quién es más beneficiado. ¿Es eficiente la medida? Grafique y argumente. Entonces vamos a ver cómo queda en este caso es una función lineal muy sencilla. Vamos a completar el gráfico. Acá falta que colocar un 10. Y el resto del gráfico está todo completo. Entonces dicen que se va a fijar un precio de 5. Entonces este es vamos a poner acá en color. Vamos a poner en color verde para que se vea. Entonces este es el precio máximo que se impone. Y claramente es un precio que está bastante alejado del equilibrio hacia abajo y es un precio que beneficia ¿a quién? A los consumidores. Entonces veamos cómo va a quedar el excedente de los consumidores. Lo vamos a graficar acá en color rojo y el excedente de los productores que queda por acá abajo. Entonces vemos primero el excedente de los consumidores, el rectángulo B y D, un rectángulo de 3 por 2 6.
más un triángulo de 3 por 3 9 dividido por 2 4,5. Esto me da 10,5. Entonces el excedente final de los consumidores es 10,5. El excedente final de los productores es un triángulo, el que está en azul abajo, de 3 por 3 por un medio, 9 dividido por 2 4,5. Y esto me da un área total de 15. Inicialmente esto es un triángulo de base 4, altura 8, 4 por 8, 32, por un medio 16. Por lo tanto, se perdió uno en términos de excedente social. Y de hecho lo podemos ver claramente acá en la figura. El triángulo en violeta representa el excedente social y ese es un triángulo de base 1, altura 2. Entonces 2 por un medio, el área del triángulo me da 1. Y por lo tanto, esta medida protege a los consumidores, sí. Perjudica a los productores, también. Y genera una pérdida social, sí. Genera una pérdida social de 1. Por lo tanto, ¿es eficiente la medida? No, no es eficiente la medida porque el precio máximo de equilibrio provoca una distorsión de mercado que genera una escasez y si bien termina beneficiando a un grupo importante de consumidores, también deja un grupo importante de consumidores fuera de mercado por el tema de escasez. Veamos ahora qué pasaría en el caso de un precio mínimo. Vamos a borrar todo esto de acá. Vamos a completar el gráfico. Aquí esto es 10. Tenemos a ver qué otro punto falta acá. El 8. Perdón. Entonces, 4. Acá hay un 8. Falta un 9. Ah, y acá abajo falta un 2. Ya, empezó el gráfico. En este caso lo que tenemos acá es un precio mínimo. Vamos a establecer acá. Entonces, este es el precio mínimo que se estableció de 8. Y este precio significa que el consumo cayó de un equilibrio de 4 a 2. Entonces vamos a ver cómo queda, en este caso, el equilibrio para el excedente del consumidor y el excedente del productor. Vamos a borrar esto de acá. Ah, se me borró el 8. Ahí sí. Ya, vamos a... Entonces, este sería el equilibrio del consumidor, que es el triángulo A, que es de base 2 altura 2 2 por 2 4 por un medio, 2. Claramente queda tremendamente perjudicado. Y vamos a ver qué pasa con la oferta. Entonces acá tenemos la oferta, tenemos un rectángulo B y D, que es de 4 por 2 8 más un triángulo que es de 2 por 2 4 por un medio 2 me da 10.
Sumando 10 más 2 me da 12. Inicialmente teníamos 16, tenemos una diferencia de 4. Y eso se puede ver directamente en el área, en este caso del triángulo, que lo vamos a ver acá en color violeta. Y ese triángulo es de base 2 y altura 4, 4 por 2, 8 por un medio 4. La pérdida social acá es 4, por lo tanto, también eh, existe una pérdida social. Entonces, en ambos casos tenemos medidas que son ineficientes. En el primer caso teníamos una medida ineficiente porque el precio equilibrio de mercado es 6 y se estableció un precio máximo de 5 que generaba una ineficiencia en términos de escasez. Es decir, no todos los consumidores alcanzaban a conseguir el producto porque a los productores no les interesaba vender a ese precio. En este otro caso, el precio mínimo ocurre al revés. Hay un diferencial, lo vamos a establecer acá, que está marcado acá en color verde, entre lo que los productores quisieran ofrecer, pero los consumidores no están dispuestos a comprar esa cantidad a ese precio. Entonces acá el embudo, la limitación viene dado por la demanda. Entonces lo que se demanda es mucho menos que lo que los productores tienen en oferta. Y lo que existe acá entonces es vamos a llamar una sobre oferta, exceso de oferta o sobre. Entonces, distintos nombres que podemos dar para decir que hay un exceso de oferta, que hay sobrante, y por supuesto, así como tenemos un déficit, tenemos faltante, no es buena. Tener un exceso de productos que no se venden tampoco es algo que es positivo. En ambos casos, entonces, lo que se está generando es una pérdida social. En ambos casos el gráfico se ve similar, reflejado en este triángulo de color violeta. Y nuevamente, mientras más alejado del equilibrio esté el precio regulado, es decir, en este caso un precio mínimo que esté muy por arriba del equilibrio, o un precio máximo que esté muy por debajo del equilibrio, mientras más sea la lejanía con respecto al equilibrio, mayor va a ser la pérdida social, ya sea por un exceso de oferta, en el caso de un precio muy alto, o un exceso de demanda, en el caso de un precio muy bajo. Pero en ambos casos nos alejamos del óptimo social y se genera una pérdida y por lo tanto podemos concluir que la medida no es eficiente. Vamos a borrar esto de acá entonces de acá. Vamos a quedar hasta acá con la clase hoy día. No sé si hay alguna duda, consulta o pregunta. Recuerden que la sesión de hoy día y también mañana no tenemos asistencia. La clase de hoy día será, o sea, está siendo grabada y se le entregará eh, a ustedes. Así que si no hay preguntas, consultas, damos por terminada la sesión de hoy día y continuamos mañana a la hora de costumbre, a las 9:50. Quedamos hasta acá entonces con la clase de hoy día y seguimos mañana entonces a las 9:50. Muchas gracias por su asistencia, participación y será hasta mañana.
Eh, Me dicen, esta clase entra en el control, eso está informado, no, no recuerdo de memoria cuál clase entraban al control, pero normalmente más que clase entran por lectura, pero lo voy a revisar, pues. Además, no sé si había algún cambio por eh, pero era para el próximo lunes, sí, voy a ver qué número de clases entraba y las confirmo. Mañana las podría confirmar. Quedamos hasta acá entonces. Nos vemos mañana, que estén todos muy bien, cuídense. Chao, profe.